Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Con una alabanza grande puede tomar su lugar, su Biblia abierta. Alabado sea el Señor. En esta ocasión quiero hablarles acerca del tema: la derrota a través del pecado. Derrota se define como la acción o efecto de derrotar o ser derrotado. Es destrozar o arruinar a alguien en la salud, en sus bienes. Esa es la definición de esta palabra. El pecado ha derrotado desde el comienzo de la creación a hombres, mujeres, niños, ancianos. El pecado no mira edades. El pecado no mira colores, posiciones sociales. Es como la muerte. La muerte no tiene amigos. A quien la envía el Dios Altísimo a llevarse, se lo lleva. No importa lo que tenga y lo que esté haciendo. El pecado trae derrota, trae ruina a la vida de los seres humanos. Trae miseria. El pecado está en la persona. La persona que entra en un conformismo religioso es una evidencia que hay pecado en el corazón, en la vida de esa persona, que no tiene valor ni fuerza de luchar. En un descuido total visible. La vida cristiana fervorosa, apegada a Dios, a su palabra, a su presencia, es notable. Cualquiera se da cuenta de un cristiano que tiene fervor, que tiene anhelos por la casa de Dios, por el lugar donde se reúne el pueblo.
en un cristiano que tiene esa hambre y esa sed de Dios, todos los demás que se congregan en ese lugar saben que esa persona ama la presencia de Dios y ama lo que ha recibido de Dios. El que no, pues es visible, totalmente visible. Cuando una persona conoció a Dios, lo recibió, pero no se apartó de su pecado. El pecado va a arruinar su vida. El pecado lo va a derrotar, tarde o temprano. El pecado le va a traer miseria y lo va a encerrar, porque la paga del pecado es la muerte, no es otra cosa. Lo va a encerrar hasta hacer que esa persona se desespere. Muchos se desesperan dentro del cristianismo porque no han dejado el pecado. Tal vez usted diga, no, pero yo no volví a emborracharme, yo no volví a robar, no volví a hacer las cosas que hacía allá afuera, pero adentro está el odio, adentro está la falsedad, adentro está la hipocresía, adentro hay falsedad, hay envidia, adentro hay resentimiento, y un resentimiento hasta social, no solamente un resentimiento por no haber alcanzado las cosas o porque lo trataron mal en la infancia, etcétera. Hay algo que lo traba, que no lo deja. Y usted ve esa clase de cristianos que no pueden ni alabar, que no pueden adorar, que se arrodillan a orar y se quedan dormidos, que viven pensando malos pensamientos, que todo el tiempo creen que los demás los odian, que los demás no los quieren, que no son nada, que hablan mal de él. Todo eso está adentro, en una efervescencia dando vueltas, y eso mata la vida cristiana de una persona. Alabado sea el Señor. Esta palabra que leímos nos habla de un hombre que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que llevaba 38 años de estar enfermo, de estar recluido en un sitio donde cada año descendía un ángel con sanidad, revolvía esa agua, y las personas que entraran, mientras la presencia de Dios a través de aquel personaje estaba ahí, no era el primero que cayera, mientras estaba la presencia de Dios. Podemos imaginarnos que se sanaron muchísimos, muchos se sanaron y muchos se sanaban en un momento de manifestación de la presencia de Dios. Definitivamente, porque la presencia de Dios sana. La presencia de Dios sana. Definitivamente.
el Señor envió a muchos mensajeros y sigue enviando del cielo su presencia. Y a veces estamos sintiendo la gloria de Dios y están nuestras lágrimas saliendo de nuestros ojos. Y usted ve tristemente al que está al lado suyo, que no siente nada, no tiene nada. No tiene ni el interés de estar ahí. No haga investigaciones profundas para entender, para saber por qué. Sencillamente hay pecado en esa vida. Hay pecado, está atado. Poder en la sangre de Cristo. Note lo que dice esta palabra. Este hombre lo vio el Señor porque iba pasando por ahí y solo le preguntó: ¿quieres ser sano? El hombre puso sus argumentos que no podía, que otros se metían primero, que otros tenían la bendición y que él seguía esperando. Pero ya había esperado mucho tiempo. 38 años es más de la mitad de la vida, y en una condición de enfermo es una tragedia, una derrota total. Porque el pecado produce enfermedades, ruina, miseria. El pecado azota y hay gente que no se sanan de ninguna manera. Y recuerdo en una ocasión una señora que me decía: ¿quién no ha orado por mí? Todo el que viene, todo el predicador que ha pasado por esta iglesia, yo me acerco para que ore y sigo igual. Yo le digo: ni el ángel Gabriel que descienda va a sanar su cuerpo. ¿Y sabe por qué, señora? Porque dentro de su corazón hay odio, falsedad, hipocresía. Hay una batalla interna. Hay murmuración. Usted se reúne con otras mujeres a murmurar de los demás, a murmurar de los que predicamos, a murmurar de los líderes de la iglesia. Y ese pecado está ahí adentro, crudo, vivo. Y nadie la va a sanar, ni médico, ni ángel, ni nadie. Hasta que no saque esa basura que hay adentro de su corazón. Eso es basura, inmundicia, chiquero. Lo que tiene adentro es un corral de malos olores por el pecado que nunca ha sacado. Note usted la condición de este hombre. El Señor lo sanó, le dijo: ya, levante ese pedazo de cama que tiene ahí, ese lecho. Imagínese usted un hombre con 38 años enfermo, tirado en un lugar. ¿Cómo olería esa cama? Cuántas llagas podía tener, cuánta miseria, cuánta atadura el diablo había puesto en él. Cuánta derrota. El Señor le dijo: tome eso, cárguelo y váyase. Váyase. Está sano. Y el Señor siguió su camino y el hombre siguió con su carga. Y un día cualquiera, y esa es una muestra importante, un día cualquiera el Señor entró al templo, porque él iba de sinagoga en sinagoga. Cuando no era en las sinagogas de los judíos, era en la calle predicando, pero ese fue su trabajo.
y ese fue su ministerio y su responsabilidad. Pero un día entró y sus ojos se pusieron sobre la vida de ese hombre. Y el Señor se le acercó y dice: después le halló Jesús en el templo. Porque hay gente que ha sido sanada, ha sido libertada, ha sido bendecida, hermano, por el Señor. Pero los compromisos y ocupaciones que tiene son más grandes que darle gloria al autor de lo que tiene. El engaño, la Biblia llama el engaño de las riquezas, el engaño de las posesiones, el engaño del saber, el engaño de la sabiduría humana, del poder humano. Es un engaño, porque si sabe algo es por el Señor, si tiene algo es por Él, si está sano es por Él, si ha prosperado el negocio que tiene es por Él, si ha prosperado en sus estudios es por Él. Por Él. Y entonces, si yo entiendo que lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que puedo llegar a ser y a tener es por Él, si lo entiendo, nadie me podrá privar de la vida, de evitarme, de esquivarme, de quitarme. Que yo adore a mi Dios, que yo le sirva, que yo vaya a buscarlo, que yo vaya a adorar. Nadie. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el Señor le dijo, mira, has sido sanado. Has sido sanado. No peques más. Y esto me llama la atención, porque le está hablando a un imposibilitado. Escúchelo bien. A un imposibilitado que llevaba 38 años tirado con llagas en una condición inhumana, horrible, atado por el diablo. Pero el Señor le está diciendo: no peque más. Y es que, hermano, yo he visto ancianos y ancianas con un bordón en la calle. Los he visto. No me han contado, yo los he visto. Con un bordón y todos torcidos, secos, casi muertos en vida. Pero cuando ven pasar una dama mal vestida, ahí está aquel gancho todo torcido, todo jorobado, mirando, siguiéndole los pasos a la dama descarada que va por la calle, mal vestida. Y uno dice: pero ese pobre cuero ya todo gorgojeado, apolillado. Pero el pecado está dentro. Y el pecado no mira edades. El Señor está hablando: no peques más. Fue sanado. Y Él ni siquiera le dice: yo te sané, ni nada de eso. Fuiste sanado. Fuiste sanado. No peques más.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor le dijo, levanta ese lecho, vete de aquí, ya eres sano, él no supo quién era esa persona que le estaba hablando. Él lo que vio fue que la parálisis, todas las plagas que tenía, salieron huyendo. Los diablos que tenía, los demonios se fueron. Se fue la miseria, se fue las ataduras y quedó libre. A Dios sea la gloria, hermano. Porque esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Las tinieblas salieron el día que entró la luz en nuestro corazón, en nuestra alma. Se fue el diablo, se fueron las maldiciones, se rompieron las cadenas. El día que una persona es salva, es libertada, empieza la responsabilidad personal de esa persona, de ese individuo, de cuidar lo que Dios acaba de hacer con él. El Señor le dice, no peques más. No vayas a pecar, no te vayas a corromper otra vez para que no te venga una cosa peor. Ay, hermano, solo de pensar que tenía una plaga, una peste encima, una enfermedad por 38 años y que el Señor le está diciendo, hay otras cosas peores. Yo no sé si usted abre los ojos. Hay algo peor que eso. ¿Qué pensaría aquel ex enfermo, ex atado y destruido? ¿Qué pensaría? No, si 38 años tardó esta plaga encima. Y me está diciendo que si vuelvo a pecar, me viene una cosa peor. Qué terrible. Y hermano, el hombre se emocionó tanto que se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Eso no lo sabía él antes. Y seguro que ahí hubieron sanidades y hubieron milagros y hubieron liberaciones. Y él pudo identificar claramente quién lo había sanado. El pecado viene a destruir, viene a atar, viene a derrotar la persona. Una persona con esa plaga encima por tantos años era un derrotado total, imposibilitado total. Hay gente que no ha salido de la miseria después de conocer a Cristo porque su corazón anda mal. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Su corazón anda mal. Recuerdo que hace años, cuando la obra estaba en sus comienzos, habían 3 mujeres que se reunían a orar. Pero yo veía que cuando salían del culto, conmigo tenían una reserva muy especial. O daban la vuelta, o no me saludaban, o si me saludaban era de mala gana. Y yo me puse a orar.
Y recuerdo que en ese tiempo entramos en un retiro de varios días y estuve orando y puse esa gente, esas 3 mujeres, como una petición especial. Y el Señor me dio una revelación que cuando terminaban de orar, tomaban una silla, cada una de las 3 se sentaban y al primero que le ponían el dedo era a las espaldas mías. Y me quedé viendo y vi cómo esas mujeres se transformaban. Se transformaban y tomaban una forma de serpiente. Y las 3 cabezas de culebra, una pasaba para un lado y otra pasaba para el otro lado. Y hermano, recuerdo que para mí era muy difícil llamarlas. La obra era pequeña y estábamos en unas batallas tremendas, pero el Señor no me dejaba dormir. Y un día llegué a donde estaban orando. Y cuando llegué, ya no estaban en la oración, estaban sentadas en las sillas que yo había visto. Y les declaré lo que Dios me había revelado. Y fue tremenda la reacción, tremenda. Pero Dios actuó. Dios se movió y Dios hizo lo que Él iba a hacer y tenía que hacer. Pero una de ellas siempre se quejaba de enfermedades y la otra se quejaba de la ruina, que no tenía con qué, y era una quejumbradera continua. Y la otra era una crítica total a todo. Una persona así nunca va a prosperar, no importa que ore, que ayune. Porque una persona con odio, con rencor, con murmuración en el corazón, en la lengua, no debe ni orar. ¿Para qué ora? Primero tiene que arrepentirse. Primero tiene que sacar la basura. Primero tiene que sacar la inmundicia para que Dios le oiga.